Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy amanecimos bendecidos por el Señor, abrazados de la Virgen María y llenos del Espíritu Santo. Para todos ustedes, hoy día 29 de agosto celebramos en la iglesia y obviamente conmemoramos y recordamos el martirio de Juan Bautista, ¿sí? Un profeta de Dios que preparó el camino a Jesús y que lamentablemente sufrió el martirio de ser decapitado por llevar y decir la verdad a todo aquel y llamado a la conversión. Y es lo que nos pide el Señor, una conversión de vida para poder seguir al Señor como debe ser. Vamos a encomendar también en esta reflexión de la palabra de Dios por nuestros hermanos enfermos, especialmente por José Luis Guerrero, Andreina Guerrero, Pina Josefina Quintero, Ali Pérez, María Méndez, Carmen Márquez, Carmen Mantilla, Iris Ortiz y Sara, la esposa del señor Agapito, ¿ok? Y también por algún hermano que a lo mejor se me ha pasado por ir como dice, olvido, ¿no? Que no es olvido, sino que pasa es que siempre anoto las personas que voy a encomendar, pero también encomendamos por aquellas personas que no he nombrado y que están enfermas, los CDI, hospitales, aquí en Venezuela y en el mundo, ¿ok? Bien, queridos hermanos, el Evangelio está tomado de hoy de Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 51. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de hoy está bastante resaltante. Pero antes, vamos a acostumbrar entonces también de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a entender su palabra en el día de hoy. Decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y ética para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, yo creo que la continuidad de lo que viene trayendo el Evangelio todos estos días, y especialmente en el día de ayer, que hacemos la reflexión cuando Jesús hablaba a los fariseos y escribas, decía: ay de ustedes, sepulcros blanqueados, que por dentro son muy bonitos, pero por dentro son puro hueso y podredumbre. Y mira lo que el Señor nos está diciendo hoy, ¿sí? El Señor dice algo muy claramente aquí, empezando una recomendación primera que nos dice a todos nosotros. Y eso realmente nos cuesta hacerlo y tenemos que empezar y seguir continuamente, constantemente, perseverantemente y disciplinadamente lo que Jesús nos dice a nosotros en este Evangelio. Primero, escuchemos, dice: velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Escucha lo que dice: velen y estén preparados.
Esa es la primera cosa que nos dice Jesús, que estemos en vigilia, estemos pendientes, estemos en oración, estemos preparados. Pero ¿qué habla de qué preparación nos está hablando Jesús? Nos está hablando de la preparación del alma, en donde nosotros tenemos que estar limpios, impecables para Dios, que nos cuesta, sí, es verdad. ¿Y cómo estamos estar preparados? Es decir, estar en comunión, en reconciliación con Dios por medio del sacramento de la confesión, ¿sí? Donde nosotros tenemos que estar preparados para ese momento, que cuando el Señor venga, porque aquí lo decimos claramente, velen y estén preparados, porque no sabe el día que va a venir su Señor, o el día del Señor que el Señor nos vaya a llamar, ¿sí? Y hay que pedir esa gracia a Dios que nos ayude, de estar preparados para el día que el Señor nos llame, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y yo creo que el Señor lo dice muy claramente, dice: y tengan por cierto que si un padre de familia hace el ejemplo, supiera que a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Pero nosotros nos pasa que nosotros no estamos preparados, no estamos vigilando, es decir, hacer vigilia. A veces nosotros, no sé si a algunos les pasa, pero a mí a veces me pasa, o mayormente me pasa, que ya a las 3 de la mañana uno se despierta, ¿no? Y entonces es el momento donde el Señor como que me está invitando a que debo orar, debo alabar, debo estar orándole a Él. Y ese es el preciso momento que nosotros tenemos que aprovechar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir, ¿sí? Y aquí lo decimos claramente, que estemos preparados, porque el padre de una familia no sabe a qué hora va a venir el ladrón a robar, y viene y metería por un boquete en la casa para robar. Y fíjense también, lo vuelve a repetirnos a nosotros, igual que a nuestros discípulos. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Sí? Esa es la primera parte que Jesús nos habla, estar vigilante y estar preparado. Y tenemos que buscar la preparación, es estar reconciliados con Dios en la confesión, que estemos absueltos, que tenemos, tener la vida cristianamente arreglada, es decir, si los que viven arrejuntados santifiquen el matrimonio, y las personas que ven un mal camino que lo enderecen, para que estén preparados en el momento que diga del Señor. Pero también hace otra cosa, hace una referencia, y esto nos habla a nosotros como servidores, a nosotros como personas que tenemos algún ministerio en la iglesia, ya sea sacerdote, obispo, misionero, diácono, seminarista, todos, ¿verdad? Miren lo que dice, si estamos trabajando para Dios. Fíjense en un servidor fiel y prudente, quien su amo nombró. ¿Quién nos nombra? Dios, ¿verdad? Encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento, es decir, la palabra de Dios. Dichoso es ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Escuchen esto es para todos. Usted que es bautizado, usted que es misionero o misionera, usted que es seminarista, usted que es religioso o religiosa, usted que es diácono, usted que es sacerdote, usted que es obispo. Miren lo que dice el Señor. Fíjense en un servidor fiel y prudente, en quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo le aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Mira lo que nos dice. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos un servidor fiel del Señor? Fíjense lo que dice. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, no físicamente pero también verbalmente, vendrá su amo al día menos pensado en una hora improvista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. O sea, lo que veníamos hablando ayer. Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Aquí nos está hablando que Dios es un Dios castigador, Dios de misericordia. Y sin embargo, siendo Dios de misericordia, nos habla, nos advierte, nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Dos cosas que el Señor nos pide. Primero, que estemos velando, tarea, que estemos velando y, ¿qué más nos dice? A ver, ahí ustedes se acuerdan. Estemos velando y estemos preparados.
orando y estemos también preparados en nuestra vida cristiana para ese momento en que el Señor venga y nos llame a su encuentro. Y lo segundo, que seamos servidores fieles, obedientes y que cumplamos con nuestro deber como discípulos y profetas de Dios, ¿sí? Predicar la palabra de Dios y llevar ese mensaje y dar testimonio de eso, ese alimento de la palabra de Dios, ese alimento de la Eucaristía a todo aquel hermano que lo necesita. Entonces seremos dichosos y obviamente así el Señor nos encargará la administración de todos sus bienes. Y el Señor es muy claro en eso, así que hagamos las cosas como el Señor manda y podamos nosotros servir al Señor con alegría. Entonces esas son las dos cosas que el Señor hoy, en este día, día del martirio de Juan Bautista, nos está hablando a nosotros para que podamos servirle al Señor como debe ser. ¿Okay? Así que bien, queridos hermanos, ya que esta palabra que hemos leído y compartido hoy sea un beneficio para todos los que lo escuchamos, para ir sanando nuestro espíritu. Realmente esas enfermedades que a veces que tenemos nosotros que son más constantes, también podamos sanar corporalmente, físicamente nuestro cuerpo, que es el único Señor que nos da la sanación por medio de su palabra y por la fe que nosotros creemos en Él. ¿Ok? Bien, queridos, terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos, hagamos el bien y no miremos a quién. Dios lo bendiga. Y no te quedes ahí, comparte el video para que muchas personas también puedan acercarse a Dios, también poner la reflexión de la palabra de Dios y podamos seguirle con fidelidad a Él. Dios le bendiga. Feliz día.